Muchas gracias, Roberto Altamirano. Esta bella frase que la han escuchado en nuestra lengua originaria ayaninca dice: atención consumidor. ¿Por qué? Porque traemos una noticia importante. Riesgo de cáncer por consumo de comida rápida y procesada, y también diríamos ultraprocesada, ¿no? Para desarrollar este importante tema hemos invitado al doctor Javier Manrique Hinojosa, director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Un gusto tenerlo, doctor Javier. Bienvenido a La Voz del Consumidor. Muy buenos días, estimada Zoila, y estamos aquí para responder las interrogantes que veas a bien. Muy bien. A veces nosotros pensamos que los alimentos procesados, ultraprocesados, la comida rápida, pero vamos a explicarle poco a poco a las personas, porque de repente son conocidos como fast food, son conocidos como comida rápida, son conocidos como comida chatarra, ¿no? Todos estos alimentos se les llama ultraprocesados porque pasan no solamente un solo proceso, sino continuamente varios procesos. ¿Y eso por qué? Vamos a explicarles por qué hace daño al cuerpo humano. Bueno, primero habría que entender un poco cómo es que se podría originar el cáncer. Ya. No existe en este momento un origen causal único para todas las formas de cáncer que existen. Tenemos cerca de 200 y más, tal vez, formas de cáncer que afectan diferentes órganos del ser humano. Sabemos que el cáncer es una enfermedad de origen genético, ¿no? que está condicionada por el daño en nuestros genes o un mal funcionamiento de los mismos. En un pequeño porcentaje, en un 5%, podemos heredar esa alteración genética. Y es lo que la gente se preocupa y dice: mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela también. Hay un riesgo en cuanto a mi persona, pero solo representa el 5%. El 5%. El resto, el 95%, se deben básicamente primero a procesos naturales en la célula. Todas nuestras células, así como nosotros nacemos, crecemos, nos diferenciamos, estudiamos y después morimos, todas nuestras células hacen lo mismo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Exactamente. Entonces, en ese proceso de proliferación, tienen que copiar la esencia de cada persona y que esté en la célula, que es nuestro ADN. Ya. En ese proceso de duplicación puede haber una falla en el copiado. Y esta falla puede afectar a algunos segmentos que predisponen al desarrollo de cáncer. Pero el segmento más importante relacionado con el desarrollo de cáncer está ligado a dos conceptos, que es la interrelación del individuo y su material genético con el entorno, basado en conducta y contaminantes. Qué interesante. Decimos características conductales y contaminación. Ya. Conductales, la conducta del individuo. O sea, cómo me alimento, cómo vivo. Exactamente. Ya. Conocemos que aproximadamente el 30% de las formas de cáncer están relacionados con una forma o una conducta inadecuada, que es el fumar. Ya. El consumo de cigarrillo, por ejemplo, está relacionado con un 30% del desarrollo de cáncer. No solo de pulmón, cavidad oral, laringe, labios, boca, vejiga, cuello uterino, es decir, una gran cantidad. Ya. Y el otro porcentaje está relacionado con la dieta. ¿Qué comemos? Que es a donde queríamos llegar. El alimento. El tipo de alimentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimento, y ese es un concepto también que puede estar de repente mal enfocado, Sí. porque alimento es todo lo que nos alimenta, por concepto. Pero ¿qué nos nutre? Y ahí viene, justamente, si yo consumo la papa sola, es un alimento. Me va a nutrir, me va a aportar con nutrientes. Pero la forma como la preparo, cómo la consumo, con qué frecuencia la como, esas van a ser las variantes. Que es bien diferente comerte una papita sancochada que una papita que tiene doble fritura. Exactamente. Y ahí viene el concepto. ¿Por qué la papita que es frita y es deliciosa, sí o no, Kelly, es tan dañina? Bueno, en principio que la sobrecocción va a llevar en algunos casos a la carbonización del producto, y sabemos que estas estructuras pueden llevar al desarrollo de cáncer, sumado a que para freír se requiere también algunos componentes como son los aceites, que cuando son sobrecocidos van a formar algunas especies químicas que incrementen el riesgo, y cuando nosotros la utilizamos de manera reiterada, continua, esto va a favorecer ese desarrollo
sáqueme de una duda. Yo siempre tengo una idea, ¿no? Los seres humanos somos orgánicos y nos tenemos que alimentar con o nutrir con elementos orgánicos. Los inorgánicos son de repente dañinos a la salud. En principio tenemos minerales que son importantes claro, para el buen funcionamiento de nuestras células. O sea que el cuerpo sí los va a procesar. Así es. Un ejemplo simple que modula casi todo en nuestro organismo es la hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea, desde el punto de vista médico, la llamamos la tri o tetraiodotironina, son dos formas, que son 3 componentes, ¿no?, que se han unido a una proteína, 3 componentes de yodo, material mineral, ¿no? Y también sabemos que hay diferentes componentes, el cobre, por ejemplo, en los anillos a nivel del ADN también requieren su presencia, pero todo tiene que estar regulado y en cantidades adecuadas. Solamente mantener las cantidades adecuadas que no hagan daño al cuerpo humano. Así es. Muy bien. Doctor, tengo acá a Lucía de Breña y pregunta, por favor, pregúntenlo a su invitado lo siguiente. A mí me salió uno de mis análisis, células displásicas. ¿Es cáncer? Ya. Células displásicas. Supongo que a ver, Lucía, escucha atentamente, por favor. Gracias por tener confianza en la voz del consumidor. Supongo que este informe tiene que ver con un informe de citología de Papa Nicolau. Ya. Clásicamente, las alteraciones celulares que no eran las normales, pero que tampoco eran cáncer, eran calificadas como displasias, y dentro de ellas había una gradación leve, moderado, severa. Para nuestra amiga, la displasia no es cáncer. Tranquila, mi querida Lucía. Pero hay que observar y en algunos casos tratar lo que antaño se llamaban displasias leves, moderadas o severas, y que ahora, dado que no son cáncer, porque después le cambiaron el nombre y le decían neoplasia intraepitelial, pero tampoco eran cáncer. Y en la actualidad la definición es clara, le decimos lesión intraepitelial, lo cual nos está diciendo que corrigieron el término de neoplasia o displasia. Y displasia. Entonces ahora es lesión intraepitelial, ¿no?, leve, moderado, severo. Que no alto grado o bajo grado. Que no es cáncer. Así que tranquila, un beso para ti, así que ya estás tranquila, pero como dice el doctor, ve al médico para que observen qué está pasando con esa lesión. Así es. Ya, perfecto. Me dice que tenemos una llamadita. Jaime del Cercado, bienvenido a La Voz del Consumidor, te escuchamos atentamente. Aló, señorita, buenos días. Hoy día amanecí alegre. Qué bueno, Jaimito. Cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, yo tenía sangrado el sangrado estomacal. Quiero que pregunte al doctor, por favor. En Lima estamos comiendo pésimo, 0,5. Pero en las provincias la gente vive más, llega hasta los 100 años. Lamentablemente quiero preguntar al doctor, ¿cuál es la causa de un cáncer de estómago? Porque para hacer un quimioterapia ya lo resiste y mueren. Por favor, quiero preguntar, por favor. Gracias. Gracias a ti por estar escuchando, ¿no, Jaime? Ahora te dice que él ha tenido sangrado estomacal. ¿Cuáles son las causas para el cáncer al estómago? En primer lugar, existen algunas formas de cáncer que están ligados a contacto con algunos productos. Podemos encontrar contacto con sustancias físicas o con elementos físicos, con compuestos químicos y con compuestos de tipo biológicos. Dentro de los biológicos, el más común y conocido en el mundo es el papiloma virus humano asociado al desarrollo de cáncer de cuello uterino. Y también a nivel mundial existe una infección o contaminación que está prevalente o está en casi todo el mundo y que predispone al desarrollo de cáncer gástrico. Y esta es la presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori, que la tiene el 60% de la población. Pero controlada. Claro, y si la tiene el 60% de la población y afirmásemos en un hipotético que
es la causa 100% de cáncer, pues tendríamos una inmensa cantidad de cáncer gástrico. Dios mío. Entonces no es así, y lo que producen son otras enfermedades como son las gastritis, como son las úlceras gástricas también, y que pueden estar dándole esta molestia que tiene el amigo que ha llamado. Nuestro amigo Jaime. Nos dice que nos está llamando Edwin de Ventanilla. Bienvenido a La Voz del Consumidor. Te escuchamos aquí con el doctor Javier atentamente. Gracias, buenos días. Quería preguntarle al doctor que habló también él sobre el asunto de la contaminación. Realmente Ventanilla es el distrito más contaminado de todo el Perú. Tenemos cerca de 21 contaminantes. Quisiera saber si los derivados de hidrocarburos son cancerígenos. Gracias, buen día. Qué buena pregunta, Edwin. Ahora mismo te la contesta el doctor. Muchas gracias por confiar en nosotros. Sí, definitivamente los hidrocarburos están asociados a cáncer, están reconocidos por la Agencia Internacional de Control de Cáncer, la IARC, como un cancerígeno tipo 1. ¿Qué significa tipo 1? Que son cancerígenos que han demostrado el hecho de desarrollar cáncer en seres humanos. Todos estos componentes están en ese grupo. Por eso el problema grave de los relaves en las minas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos con Pedro de Chilca. Pedro, bienvenido a La Voz del Consumidor. Aquí estamos para atenderte. Hola, Roma. Hola, señorita. Soy la mamá. Hola, bienvenido. Mire, quisiera preguntarle al invitado, algo que me pasó con mi cumpleaños. Ya. Mira, yo por el día de mi cumpleaños, yo me tiré un banquetazo de mostrito con guantán, con las papitas fritas. Y quisiera preguntarle una duda que me saque de duda lo que voy a preguntar. Mire, después que yo he comido mostrito por mi cumpleaños, me empezó a llamar una fe interna, y creo que me empezó a doler mucho el estómago, y creo que ahí nomás me empezó a llamar náuseas. Y quisiera saber si la fe interna es parte de que tiene riesgo del cáncer. ¿Sed interna? Sí. Ya. Ok, ahora mismo, mi querido Pedro, te va a contestar el doctor Javier. Él dice que se comió un mostrito, ¿no? Estos tremendos platos donde viene el pollo ultraprocesado, el arroz ultraprocesado, más las papitas procesadas, y dice que le dio una sed interna, ¿no? Y él está un poco angustiado. ¿A qué se debe? Bueno, en principio, la recomendación siempre es tener una alimentación balanceada. No en exceso. Estamos de repente acostumbrados a pensar que la mejor alimentación es como dicen, la taipá. Esa que nos pueda llenar y satisfacer, y tal vez hasta exageradamente. Como le llaman popularmente, empachaditos. Empachaditos. Entonces, aquí la idea es de que debemos consumir de una manera equilibrada y una adecuada alimentación, no solo en volumen, sino en calidad. Tenemos que combinar alimentos, porque sabemos que todos los alimentos pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer, pero también existen alimentos que reducen el riesgo. Entonces tenemos factores de riesgo y factores de protección. Si combinamos en nuestros platos los factores de riesgo que nos brindan en muchos casos proteínas, carbohidratos, y además le agregamos las sustancias que nos protegen, podemos lograr un equilibrio adecuado. ¿Dónde están usualmente estos alimentos? Las frutas, las verduras. Entonces, es aquí no comer exclusivamente verduras, ni exclusivamente carnes o proteínas. Tu proteína, una porción adecuada con tus verduras, ¿no? Y también le podemos agregar el carbohidrato, o es mejor evitarlo. Hay una fórmula interesante que desarrollaron en la Universidad de Harvard. Ya. Ellos diseñaron una suerte de plato en el cual decían que el 50% del plato debía contener frutas y verduras. La otra mitad se dividía en dos, un 25% para carbohidratos y un 25% para proteínas. Muy bien. Nos vamos a una actividad oficial en este instante. Estamos aquí en este espacio de alta tecnología, y también a ustedes, doctoras, que estemos atendiendo la salud mental con ese interés y con esa responsabilidad que amerita cada paciente y cada paciente en su entorno familiar.
Gracias Moyobamba, gracias Cajamarca y aquí en Lima, muchas gracias doctor. Y de esta manera la presidenta Dina Boluarte continúa recorriendo este ambiente donde además de funcionar la Red Nacional de Telesalud, también hay un call center, tal como lo está explicando en estos momentos la directora ejecutiva del Centro Nacional de Salud Mental. Además, desde este segundo piso, la presidenta Dina Boluarte viene observando los ambientes que tienen los pacientes para poder desplazarse y estar en momentos de calma, de tranquilidad, como se puede observar a través de las imágenes de... 10:24. 10:24 en Radio Nacional. Escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Vamos a retornar con más información en cualquier momento. Quédese con nosotros. Continúa La Voz del Consumidor con la magíster Zoila Guzmán. Muchas gracias, Socorrito. Y aquí estamos. Vamos con los WhatsApp antes que nos gane la hora, mi estimado doctor, porque veo que usted tiene mucha acogida. Todos están preguntando. Y qué bueno, ¿no? Conversábamos, qué bueno que ya se preocupen y tengan esa necesidad de conocer qué le está pasando a su cuerpo, porque lo otro que también aprendí es escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice hasta acá nomás, ya no ingieras. Si no tienes hambre, no tienes por qué ingerir. Y lo otro, reemplaza la comida chatarra, la comida por este plato que ha dado la Universidad de Harvard, que es 50% de verduras y frutas y el otro 50% lo divides en 25 de carbohidrato y 25 de proteína. Vamos, Ronald, con el primer WhatsAppito. Adelante. Ya. Vamos, le decía que Rogelio en el WhatsApp nos preguntaba si tener constantemente la gastritis y que no le salva ninguna pastilla era motivo de que esté preocupado por un desenlace como el cáncer. Claro, en primer lugar, un cuadro que no se soluciona rápidamente y que más bien se vuelve crónico es algo que debe llamarnos la atención para buscar una solución al mismo. Cuando hablamos ya específicamente de la gastritis, sabemos que las gastritis crónicas, aquellas que tienen más tiempo, pueden también discurrir por un camino que pueda condicionar un incremento del riesgo. Y esto es lo que llamamos las gastritis crónicas atróficas, y que las gastritis crónicas atróficas están sí relacionados con un probable desarrollo de cáncer gástrico. Entonces hay que tener cuidado, hay que acudir al médico, al gastroenterólogo, para que le haga una adecuada evaluación y el tratamiento apropiado. Y por favor, Rogelio, no se trata de que te compres tu pastillita rosada, que te tomas esto. No, la medicación para una persona no es la misma para otra persona. Siempre con el especialista. Lo has dicho perfectamente. Y además la tendencia médica es ahora a dar un tratamiento con rostro humano, es decir, que se adecue a cada paciente. Sí, qué bonito, me encanta eso, rostro humano. Vamos, Ronald, tienes ya el WhatsAppito, adelante. Así es. Nos escribe Sofía de Cusco y nos pregunta, ¿la carne seca, el charque o la cecina, tan comunes en nuestra gastronomía, pueden ser consideradas comidas procesadas y presenta riesgo para la salud? Qué interesante. El charque. Bueno, en principio, el procesamiento equivale a la intervención que pueda hacer una persona para procurar mantener, mejorar o proteger de algunos riesgos. Y las carnes en la sierra, por ejemplo, el charqui es carne salada, ¿no? Entonces es una carne, vamos a ponerle un término, con un procesamiento rústico, claro, pero al final es un procesamiento, y sabemos de que las carnes saladas estaban durante mucho tiempo relacionadas con como un probable agente causal del cáncer gástrico. Ah, qué interesante. Entonces, ¿por qué? Porque ese era un mecanismo de preservación o conservación de la carne. A raíz de la aparición tan rico el charqui del refrigerador, en la que ya podemos preservar la carne, se ha visto que el número de pacientes que desarrollaban cáncer gástrico ha ido disminuyendo.
Entonces, esto sumado a un mejor trato del agua, evitar aguas contaminadas. ¿Igual la cecina? La cecina también es un componente con bastante sal. Chispitas, entonces hay que bajarle la sal. Pero es que aquí hay que agregarle algo que es importante, Zoila, y esto es la frecuencia con la que se consume. Recuerda, una vez al año no hace así daño. Es, recuerda lo que estábamos mencionando, bien rico, cómo se combina, cómo se prepara. Las carnes, por ejemplo, las podemos preparar fritas, a la parrilla, sancochada. Cada una tiene diferentes factores. A mí me gusta la sancochada que parece frita. No me gusta frita. Me pasa lo que le pasa a nuestro amigo, que le da mucha sed. Después nos explica por qué da tanta sed. Tenemos a Pepe de Chiclayo. Pepe, bienvenido a La Voz del Consumidor. Te escuchamos acá atentamente con el doctor Javier. Señorita, buenos días. Saludos también a su invitado. Señorita, estoy llamando de Chiclayo. Aquí 9 distritos de Chiclayo confirmados por la DIGESA y aquí de la Gerencia Regional de Salud consumen agua con arsénico. Eso está comprobado ya. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias futuras tanto en niños como en adultos? Y por favor también esto sería tan amable de ampliarnos sobre este color rojo que tan... del colorante rojo. Ok. Sí, y que sea algo puntual, por favor. Sí, no te preocupes, va a ser puntual porque ya nos ganó la hora. No te preocupes, Pepe, y gracias. Un saludo para todos nuestros amigos de Chiclayo, un abrazo para todos ellos. Qué importante lo que dice, el arsénico. Sí, es un metal pesado. Por favor, las autoridades, urgente. Es un metal pesado que sabemos que en un gran porcentaje las aguas subterráneas de nuestro país están contaminadas por ese producto que es natural y que contamina de manera natural el agua que se está consumiendo. Se ha visto que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer dependiendo de la vía como se ingresa al organismo. Puede condicionar cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer de riñón y también cáncer de vejiga. Exacto. O sea, sí existen esos riesgos. Entonces hay mucho cuidado y a todas las autoridades y a DIGESA poner la alarma en estos distritos. Y el colorante rojo. El colorante rojo. El rojo, el amarillo, todos son malos. Azul, la tartracina, o sea, toma agua, que es lo mejor. Aquí yo creo que si bien ha habido una alerta, que es muy importante, los medios y nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos en el tratamiento de algunas informaciones porque generan muchas veces pánico, pero sin un sustento mayor. Entonces, cuando hablamos de la eritrocina o el colorante 2, estamos viendo que en Estados Unidos ya hace 20 años se prohibió su uso en los cosméticos. Mire. Que aquellos que le dan el color rojo más vivo, ¿no? Y que ahora se ha visto que mediante estudios en animales, en ratas sobre todo, se ha evidenciado la posibilidad de crear cáncer de tiroides. Pero no está demostrado en humanos. Pero es bueno una alerta. En la rata, pero no en humanos. No en humanos. Pero la rata se parece a nosotros genéticamente. Entonces tenemos pero siempre agarran a las pobres ratitas. Y por las ratas nadie llora. Lloran por los conejos, lloran por los monos. Nadie llora por las pobres ratitas. El tema es que sí hay que ser cuidadosos. Es una alerta. Exactamente, hay que manejar la información con cuidado sin terminar generando pánico, que también es el otro inconveniente. A mí lo que me preocupa es que todavía siguen saliendo bebidas con tartracina, que ya se sabe que es completamente dañina para las personas alérgicas, ¿no? Entonces, yo creo que por salud también las empresas, para que la gente sea más fiel, ellos deben dar productos que no tengan estos colorantes artificiales que definitivamente te llevan al riesgo de las alergias, Así es. ¿no? Pero para evitar esto, la recomendación que sí es válida, bueno, 1, procurar no consumir estos colorantes. Y 2, si los está consumiendo, en muy poca cantidad y de preferencia no darles estos a los niños. En estudios se ha demostrado de que estas cantidades, estos niveles del colorante es mucho más alto, el doble que en adultos, sobre todo en los niños. ¿Y por qué? Porque son los que consumen estas gomitas, caramelitos con colorantes. Porque si se come su snack amarillito, si se come su galleta de vainilla amarillita, más su refresco amarillito, está pasándose las partículas por millón que podía comer. Así es.
Doctor, agradecerle infinitamente y ya veo que tiene bastante jale con la gente. Muchas gracias, Soyela, por tu invitación y estamos siempre al llamado. Perfecto, muy amable. Ahora sí, agradecerle infinitamente, doctor Javier Manrique Hinojosa, director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muy amable.